¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Estamos aquí con esta nueva videoguía. Esta vez haremos un repaso por lo que miramos con interpolación clásica, guías de movimiento. ¿Listo? Interpolación clásica, guías de movimiento. Y dentro de interpolación clásica veremos cómo convertimos un elemento a símbolo. ¿Listo? Yo les hablaba en la clase pasada de que la interpolación clásica trabaja con otro tipo de elemento, ¿sí? O ese tipo de dibujos vectoriales, ¿sí? También los convierte en un símbolo, ¿sí? El otro tipo de elemento con el que trabaja la interpolación clásica es el símbolo, ¿sí? ¿Qué es el símbolo? Es una manera de agrupar un elemento o varios elementos en un solo elemento, ¿sí? Y de esta manera la interpolación clásica funciona, ¿sí? Solo puede animar símbolos. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a hacer un breve dibujo aquí de un rectángulo sencillo. Entonces, si yo quiero hacer una transformación de este rectángulo, ¿sí? Usaba lo que era la interpolación de forma, ¿sí? Que eso ya lo miramos en la videoguía anterior. Pero en este caso, para poder transformar o para poder hacer una animación clásica, necesito convertir este elemento en un símbolo. Entonces, lo primero que hago es seleccionarlo, le doy o presiono F8, ¿sí? Me sale esta ventana en la cual yo puedo elegir convertir en un tipo de símbolos este elemento, este dibujo vectorial. En este caso también me solicita un nombre, entonces le coloco rectángulo, ¿sí? Y aquí me ofrece tres categorías o tres tipos de símbolo: el clip de película, el botón y el gráfico. Por ahora vamos a trabajar con el símbolo gráfico, ¿sí? Entonces asegúrese de que aquí en tipo diga gráfico y darle un nombre. Siempre es importante porque todos estos símbolos que vayamos creando van siempre a la biblioteca. Entonces en la biblioteca los vamos a encontrar siempre por su nombre. Entonces le damos a aceptar y listo. Entonces digamos que quiero hacer una animación de este rectángulo moviéndose hacia este extremo de la hoja, ¿sí? Acuérdense también siempre de nombrar sus capas. En este caso, darle doble clic al nombre de la capa y le da, por ejemplo, rectángulo, también la nombra, ¿sí? Es importante nombrarlas para identificar los elementos dentro de mi animación. Entonces ya tengo el elemento convertido a símbolo, ya tengo la capa nombrada y en el primer fotograma tengo la posición inicial de este símbolo que se llama rectángulo, que si me dirijo a biblioteca lo encuentro acá, mire, ¿no? Entonces regreso acá a propiedades, bueno, regreso acá a la línea de tiempo, ¿sí? Y en este caso, antes de crear la interpolación, me aseguro de ubicar bien el elemento en donde quiero que empiece la animación. En este caso yo lo coloco aquí, ¿sí? Antes que nada, en el primer fotograma, especificar bien en dónde va a estar el elemento que yo voy a animar, ¿sí? Al inicio de esa interpolación o de esa animación. ¿Listo? Entonces mi elemento va a estar aquí y va a recorrer este segmento hasta ubicarse en esta parte inferior de la hoja, ¿no? Entonces, como la interpolación de forma se requiere de otro fotograma clave para determinar el final de la animación, ¿sí? O el final de la interpolación. En este caso yo defino que mi animación va a durar 80 fotogramas. Entonces doy clic en el fotograma 80, ¿sí? Fíjese que estoy en la capa rectángulo y la capa rectángulo tiene todos estos fotogramas vacíos aquí. Y estos fotogramas, en cualquiera de estos fotogramas yo puedo crear un fotograma clave.
¿Listo? Entonces, dependiendo de la duración, yo quiero que dure 80 fotogramas, entonces el fotograma 80 de esa capa, ¿sí?, va a tener un fotograma clave que yo lo genero con la tecla F6. ¿Listo? Mira, ahí lo creo, ¿sí? Lo que hace este fotograma es crear una copia del fotograma 1, ¿sí? Fíjese. Entonces aquí en el fotograma 1 está este elemento y voy acá en el fotograma 80 y tengo el mismo elemento, ¿sí? Pero en este caso, en el fotograma 80, yo puedo mover este elemento, ¿sí? En este caso, como el fotograma 80 va a ser el final de la animación, ubico el elemento en el lugar donde va a quedar al finalizar esa animación. Entonces, si hago clic en el fotograma 1, aparece el elemento en su posición inicial. Corro este elemento y fíjese que no pasa nada, pero al llegar al fotograma 80, ¿sí?, fotograma 79, 80, específicamente en el 80 cambia su posición, ¿sí? ¿Qué falta aquí? Bueno, la interpolación, ¿sí? Acuérdese que estamos en este caso trabajando con interpolación, o vamos a trabajar con interpolación clásica, ¿sí? Antes, con las formas sin convertirlas en símbolo, ¿sí?, trabajamos con la interpolación de forma. En este caso, la interpolación clásica se inserta igual que la interpolación de forma, haciendo clic derecho en este segmento gris entre el fotograma 1 y el fotograma 80, ¿sí? Doy clic derecho y busco crear interpolación clásica. Fíjese que la interpolación de forma está desactivada. ¿Por qué? Porque esto ya no es una fórmula. Esto ya no es una forma, esto es un símbolo, ¿sí? Entonces aquí le doy crear interpolación clásica. Entonces fíjese que el segmento de la interpolación sale de un color diferente, casi un color azulado, y me genera una flechita, una línea aquí en ese segmento que me da a entender que ya hay una interpolación. Entonces ubico el marcador, el cabezal, en el inicio de la animación, doy enter y me genera la animación que dura 80 fotogramas. Como yo le decía, en este caso yo puedo hacer animaciones de traslación, de escala, de rotación, ¿sí? Y la cuestión es que para generar rotación, bueno, empecemos con la rotación. Para generar rotación, usted solo hace clic en el primer fotograma, ¿sí?, de la interpolación, el primer fotograma, ¿sí? Y acá en la barra de propiedades usted va a encontrar estas opciones de aquí que dice rotación, ¿sí? Dice automático, pero usted le puede cambiar a CW o a CCW. CW es el giro o la rotación conforme a o igual a las manecillas del reloj, o sea, irá hacia la derecha. Y si elijo CCW, la rotación se producirá en contra de las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Bueno, entonces voy a elegir esta opción, ¿sí? Mire que yo seleccioné el primer fotograma, me fui a rotación y le cambié la opción de auto a CW. Entonces voy acá al inicio, le doy enter y ya me genera una rotación a lo largo de esa interpolación. ¿Qué pasa si regreso aquí y le cambio la rotación a CCW? Entonces le doy enter y rota hacia el lado contrario. ¿Listo? Así de fácil se hace una interpolación de movimiento, una interpolación clásica, ¿sí? Usted puede incluso añadir más fotogramas para generar más cambios, por ejemplo un cambio de escala. Simplemente selecciona el fotograma donde quiere que haya un cambio, ¿sí? Quiere hacer un cambio en esa animación, entonces por ejemplo selecciona aquí el fotograma, le da F6, ¿sí? Mire, generó un fotograma, lo que quiere decir que yo puedo editar en ese punto, ¿sí? En este caso viene siendo el fotograma 39. En ese punto usted puede hacer cambios en la animación. Si yo me ubico aquí y voy a seleccionar el elemento, fíjese que no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? No puedo seleccionarlo.
Si voy acá a este punto, ¿sí? En donde creé el fotograma, ¿sí? Entonces ahí puedo hacer más grande este elemento. ¿Cómo lo hago más grande? Simplemente selecciono acá y hago grande este elemento, ¿sí? Lo hice solo en este punto. Si regreso al punto 1, al fotograma 1, conserva su tamaño, el tamaño con el cual había creado, y al final tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa ahora? Doy Enter. Mientras va rotando, va cambiando de tamaño y se va trasladando. ¿Listo? Esto en cuanto a interpolación de movimiento y creación de símbolos. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a darle un archivo nuevo y elegimos ActionScript 3.0. Vamos a aceptar y nos genera un nuevo documento. Ok, tenga en cuenta que al crear un símbolo, ¿sí? Voy a crear en este caso, en esta ocasión voy a crear una esfera, ¿sí? Esta esfera le voy a quitar el contorno y le voy a dar un color de relleno degradado que lo puedo conseguir aquí en esta paleta. Puedo cambiar esos colores, pero bueno, por el momento lo voy a dejar así. Ok, entonces tenga en cuenta que al convertir un elemento a símbolo, se le da F8, ¿sí? Esta vez le coloco esfera, que sea gráfico, ¿sí? Le doy a aceptar. Tenga en cuenta que usted, al crear un elemento, ¿sí? Obviamente al crear un elemento en símbolo, obviamente no puede editarlo directamente, como hacíamos antes con una forma. Si uno crea una forma, por ejemplo, acá, y la selecciona, y le puede cambiar el color. Por ejemplo, la selecciono ahí, voy acá, le cambio el color y puedo hacerlo directamente. ¿Qué pasa con este símbolo? Yo lo selecciono y ya no me aparecen las opciones de color en la barra de propiedades, y ni siquiera puedo desde la barra de herramientas cambiar el color. Mire, no le cambia porque esto es un símbolo, ¿sí? Ya está encerrado dentro de un símbolo esa forma. Está encerrada dentro de un símbolo esa forma. Entonces, voy a eliminar esta forma. ¿Qué pasa si yo quiero editar el símbolo? ¿Sí? Simplemente le doy doble clic. Entonces, fíjese, cuando yo le doy doble clic a un símbolo, cambia esta barrita, ¿sí? Que decía solo escena 1, ahora dice que en escena 1 usted está dentro del símbolo esfera. Si yo quiero volver a la escena 1, doy clic en escena 1 y regreso a la línea de tiempo principal, ¿sí? A la hoja de trabajo principal. Fíjese que cuando lo selecciono, mira, ahí lo selecciono, acá me sale que las referencias, dice es un símbolo gráfico y se llama esfera, ¿sí? Entonces, si yo quiero editarlo, quiero cambiar ese relleno, entonces le doy doble clic, quiero correr el relleno degradado, ¿sí? Quiero moverlo, entonces simplemente selecciono el elemento, voy a estas herramientas de acá, a la herramienta de transformación libre, hago clic, mantengo presionado y cambio la herramienta de transformación de degradado. Si en la herramienta de transformación de degradado simplemente voy a mover el degradado hacia un lado porque le quiero dar rotación y quiero que se note el efecto de rotación en la animación que voy a hacer a continuación con una guía de movimiento. Entonces, ya que he cambiado las propiedades internas del símbolo, regreso a escena 1. Fíjese que el símbolo, ¿sí? Dentro del símbolo hay una línea de tiempo también, ¿sí? Entonces es conveniente que cuando usted vaya a crear la animación, ¿sí? Fuera del símbolo, se percate de que no esté dentro de un símbolo. Yo aquí puedo entender que estoy dentro de un símbolo cuando dice escena 1 y me muestra el nombre del símbolo en el cual estoy. Si yo salgo a escena 1, ¿sí? Que es la escena principal, desaparece el nombre del símbolo y solo aparece escena 1, lo cual ya me dice que estoy
en la línea de tiempo principal, en la hoja de trabajo principal. ¿Listo? Entonces, fíjese que ya le cambié las propiedades al símbolo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a nombrar esta capa y le voy a dar el nombre de esfera. ¿Listo? Voy a crear una animación, ¿sí?, en la cual esta esfera se mueva pero a través de un recorrido, ¿sí?, hecho con la pluma, ¿sí?, o con cualquier otra herramienta de dibujo, ¿sí?, que siga un trayecto, ¿sí?, o un trazo, ¿sí? Entonces, lo primero es determinar la capa con el símbolo, que ya la tengo, ¿sí?, con el símbolo esfera. Y lo segundo, crear una segunda capa, ¿sí? Entonces, esta capa le voy a dar el nombre de guía, ¿sí?, que es por donde la esfera se va a mover. Entonces, bloqueo esta capa esfera por el momento y dejo activa la capa guía para poder dibujar el trayecto. Entonces, lo voy a hacer con la herramienta pluma. Entonces, digamos que mi esfera va a empezar en este punto, voy hasta este otro punto, empiezo a trabajar con esta línea. ¿Sí? Como usted quiera, usted la puede hacer así al inicio, ¿sí?, después la puede ir cambiando. ¿Sí? Después de que la haya terminado de hacer, la puede editar con la segunda herramienta de nuestra barra de herramientas, que es la herramienta de subselección, que es la flechita blanca. ¿Sí? Después puede editar la línea. Listo, yo digamos que voy a hacer un par de curvas más. Y listo. Ahí terminaría el recorrido. ¿Listo? Ya está la línea. La voy a dejar ahí, no la voy a editar, ¿sí? Entonces, por esta línea, esta esfera irá recorriendo, ¿sí?, irá rotando, ¿sí?, hasta llegar al final de la misma. Entonces, tengo en esta capa el recorrido y en esta otra capa tengo la esfera, ¿sí?, que está bloqueada, ¿sí? Tengo ahí la capa. Bueno, entonces ya tengo los dos elementos para hacer la animación. Ahora necesito decirle al programa cuál es el trayecto que la esfera va a seguir. En este caso es la guía. En este caso la capa guía es esta, ¿sí?, en donde yo tengo el dibujo de la línea, ¿sí? En esta capa, ¿sí?, yo voy a hacer una operación especial, ¿sí?, para decirle al programa que sea la guía. Entonces, ahí es una guía, ¿sí?, de nombre nada más. Todavía el programa no entiende todavía no identifica esta capa como una capa guía. Entonces, ¿qué hago para que sea una guía? Simplemente clic derecho sobre la capa y le doy la opción guía. ¿Listo? Fíjese, cambió la guía a una especie de regla, ¿sí? Cambió el icono. Ahora, ya el programa sabe que esta va a ser la guía, pero aún no sabe qué elemento, ¿sí?, o qué elemento se va a mover por esa guía, ¿sí?, o siguiendo esa guía. Entonces, sabemos que la esfera es la que se va a mover por esa guía. Entonces, tenemos que asociar este elemento a esa guía. ¿Cómo asocio este elemento a esa guía? Simplemente haciendo clic y arrastrando hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? Fíjese que cuando yo muevo una capa y la pongo una encima de la otra, ¿sí?, aparece un puntico aquí y una línea negra, ¿sí? Fíjese, ese puntico y esa línea negra. Si yo la paso arriba de la capa guía, el puntico se mantiene en su posición, ¿sí?, en su distancia, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Pero si la arrastro hacia la guía y hacia la derecha, el punto corre, fíjese, corre un poco hacia adentro, ¿sí? Eso quiere decir que estoy integrando esta capa a la guía. Entonces ahí la suelto, cambia el icono de la capa guía, ¿sí?, y esta capa ya queda incluida a la capa guía. ¿Listo? Ok. Bien, ahora solo es cuestión de crear los fotogramas de la animación.
Bueno, pero tengamos en cuenta esto. Una vez que yo convertí esta capa en guía, ¿sí? Y asocié la esfera a la capa guía, si yo arrastro este elemento hacia la guía, este elemento se va a ir pegando, ¿sí? Desde el centro del elemento se va a ir pegando a la línea como si fuera un imán, ¿sí? Entonces ya está, ahí me doy cuenta que está bien asociada. Entonces, al inicio de la animación, aquí en el fotograma 1, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ubicar la esfera en el inicio del trayecto. En este caso, fíjese que como el centro se pega a la línea, obviamente tengo que pegarlo al inicio de esa línea, ¿sí? Ahí. Ok. Ahí en ese punto iniciará el recorrido, la esfera. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto tiempo quiero que dure mi animación? Entonces, bueno, digamos que 80 fotogramas también. Entonces, en la esfera, mire bien, en la capa de la esfera, me voy a ir al fotograma 80, selecciono y le doy F6. ¿Qué pasó? Bueno, me hizo una copia del primer fotograma, ¿sí? Con su posición inicial, pero desapareció el trayecto. ¿Por qué? Porque el trayecto solo tiene un fotograma, ¿sí? Necesita más fotogramas, en este caso fotogramas simples, no fotogramas claves como estos que acabo de hacer aquí, sino fotogramas simples para que se pueda ver a lo largo de toda la animación. Entonces, en esa capa de la guía me voy al fotograma 80, aquí, selecciono y no le doy F6 sino que le doy F5, ¿sí? F5 porque son fotogramas simples que me permiten visualizar el elemento que está desde el primer fotograma, ¿sí? Y como no lo voy a animar ese elemento solo va a servir de guía, ¿sí? Simplemente yo coloco F5 aquí para que se lo pueda mirar, ¿sí? Si yo quisiera animarlo, entonces le colocaría aquí F6 y le genero otro fotograma clave. Pero simplemente lo quiero mirar, ¿sí? Ok, entonces le doy F5. Bueno, entonces, en la capa de esfera, ¿sí? En el fotograma 80, voy a poner el elemento. Fíjese que esto es como un imán, se va pegando a la línea, ¿sí? Yo podría irme así, ¿no? Y se va a seguir pegando a la línea. Pero en este caso lo voy a arrastrar directamente hasta este punto final, percatándome de que se adhiera a la línea guía. Hasta ahí podría ser, ¿sí? Entonces ya tiene un estado inicial que inicia en este punto y un estado final que está en este punto de la línea, ¿sí? Ok, entonces necesito ya generar la interpolación, en este caso interpolación clásica, que simplemente la inserto en la capa de esfera, en este segmento gris, haciendo clic derecho y le doy crear interpolación clásica. Ahora, si yo regreso el cabezal y le doy enter, la esfera va a seguir el trayecto. Y si quiero que vaya rotando, al igual que en el ejercicio anterior, me voy al primer fotograma y voy acá a rotación y le doy el tipo de rotación que yo quiero. ¿Listo? Ok, entonces le doy enter. Va rotando despacio, pero no se nota casi por la velocidad, pero está haciendo el efecto de rotación, ¿sí? Podríamos colocarlo que dure más. Por ejemplo, yo podría irme acá, hacer clic aquí, hacer clic en este fotograma y arrastrarlo más allá. Ojo con pasarse a la otra capa, ¿no? Lo voy a pasar a que dure el doble, 160. Y en el fotograma de arriba le doy F5 para que se pueda mirar hasta ese punto la guía todavía. Si no quiere que se mire la guía, ¿sí? Obviamente la guía tiene que estar acá, los fotogramas de la guía tienen que ser iguales en número a los fotogramas de la esfera. ¿Listo? Pero si no quiere que se visualice la guía, sino solo digamos la traslación de la esfera, simplemente en la capa de la guía le da clic debajo del ojito, aquí, y si regresamos, ¿sí? Mire que las rotaciones va muy despacio, ¿no? Pero se está aplicando. Bueno, entonces ahí puede usted generar una interpolación clásica de un elemento que sigue una guía. Ahora, ¿de qué se trata el ejercicio? ¿Sí? Que usted tiene que realizar.
pues simplemente usando este método de convertir un elemento a símbolo, de usar una guía, ¿sí? Es de que con un elemento, ¿sí? Con un símbolo, usted lo haga recorrer un laberinto, ¿sí? El laberinto usted lo puede hacer en otra capa, por ejemplo acá, digamos que yo creo una nueva capa y la coloco de fondo y ojo aquí que la está incluyendo dentro de la guía, simplemente hago clic hacia abajo y arrastro hacia la izquierda para liberarla, entonces fíjese, ¿sí? Entonces aquí me doy cuenta el elemento esfera está incluido dentro de guía, pero la capa nueva no lo está. Le doy doble clic y le coloco por aquí laberinto, ¿sí? Entonces en esta bloqueo estas otras capas y empiezo a dibujar un laberinto con las herramientas de dibujo que ya hemos mirado, ¿sí? ¿Sí? Eso ya usted puede dibujarlo como usted quiera. ¿Listo? Entonces la idea es que usted haga un laberinto, ¿sí? Y por ese laberinto un elemento vaya recorriéndolo, ¿sí? Y ahí se puede ayudar usted de la capa guía, ¿sí? Para dibujar el camino que debe seguir el símbolo, ¿sí? Y pues al final le quita la visualización a la guía. ¿Listo? Eso sería todo para el ejercicio, ¿sí? Con esta videoguía usted aprenderá a crear símbolos, ¿sí? Símbolos gráficos, a crear interpolación clásica y a usar guías. ¿Listo? Yo creo que con eso es suficiente para que usted realice el ejercicio del laberinto. Esto sería todo por esta videoguía y nos vemos en la próxima clase. Saludos.